Desde esta perspectiva, los atributos biológicos, sexo, edad, etnicidad y clase social poseen un significado natural inherente. Estos parámetros sociales son categorías únicas, estáticas y no cambiables. La tradición individualista occidental, si bien reconoce que los seres humanos viven y actúan dentro de los contextos sociales, ha enfocado en primer término al individuo autónomo para poder comprender la mente humana y su funcionamiento, y en segundo término, como consecuencia de lo primero, al mundo social. Los construccionistas sociales y los postestructuralistas dan importancia a la naturaleza múltiple y fragmentada de la subjetividad, su mutabilidad en el tiempo, su dependencia cultural e histórica y el papel del lenguaje en su construcción. Para los postestructuralistas, la identidad no es algo que las personas tienen o son, sino más bien algo que ejecutan o hacen. Así pues, el significado nunca puede estar libre de valores. Los postestructuralistas definen la subjetividad como nuestro sentido de nosotros mismos, nuestros pensamientos y emociones conscientes e inconscientes y nuestra manera de entender nuestra relación al mundo. La gama de posiciones de sujetos disponibles para un individuo está necesariamente limitada por las condiciones culturales, sociales y lingüísticas específicas que imperan en un momento dado. Los postestructuralistas conciben la subjetividad cuando el individuo está situado de forma múltiple en un número de discursos diferentes, por lo que hay que hablar de identidades. Es imposible mantener a un sujeto estable con una identidad fija, pues la subjetividad es un proceso eminentemente cambiante. Por eso, la continuidad se logra al conectar nuestras personas por medio de procesos discursivos. Las interconexiones entre nuestras identidades varían de acuerdo con el contexto social. Hay que recalcar que la construcción de la identidad es un proceso continuo, flexible y dinámico. Se considera que el proceso de aprendizaje tiene su origen en la interacción social. Las comunidades de práctica son un conjunto de relaciones entre personas, actividad y el mundo. Desde esta perspectiva, los aprendices desarrollan por sí mismos las habilidades necesarias para participar con un grado de maestría cada vez mayor en las prácticas socioculturales de una comunidad. Así pues, el aprendizaje significa la construcción de una identidad nueva. La identidad y el aprendizaje son interdependientes y ejercen una influencia mutua entre ellos. Una persona trae consigo un complejo de identidades o posiciones de sujeto cuando se une a una comunidad de práctica. Si el aprendizaje significa el proceso continuo y progresivo de convertirse en un miembro de una comunidad de práctica, entonces la participación en clases de lenguas, por ejemplo, puede considerarse la construcción continua de la identidad. Las instituciones se basan en el supuesto de que aprender es un proceso individual, que tiene un principio y un final, que es mejor separarlo de nuestras restantes actividades y que es el resultado de la enseñanza. De ahí que se organicen aulas donde los estudiantes puedan concentrarse, diseñan programas de instrucción individualizados. El resultado es que es percibida por muchos estudiantes como irrelevante y la mayoría de ellos sale de este tratamiento sintiendo que aprender es algo aburrido y que no estamos hechos para ello. Hay distintos tipos de teorías del aprendizaje y estas tienen diferencias que reflejan un enfoque deliberado en un aspecto del problema multidimensional del aprendizaje y reflejan diferencias de carácter más fundamental en cuanto a los supuestos sobre la naturaleza del conocimiento. La teoría social del aprendizaje aquí propuesta no sustituye a otras teorías, sino que posee su propio conjunto de supuestos y su propio enfoque. Constituye un conjunto coherente de principios y recomendaciones generales para comprender y posibilitar el aprendizaje. Hay 4 premisas en las que se basan los supuestos sobre lo importante de aprender y sobre la naturaleza del conocimiento, de conocer y de los conocedores. La primera es que somos seres sociales, es un aspecto esencial del aprendizaje. La segunda es que el conocimiento es una cuestión de competencia en relación con ciertas empresas valoradas como cantar afinado, escribir poesía, ser cordial, etc. La tercera es conocer la cuestión de participar en la consecución de estas empresas y de comprometerse de una manera activa en el mundo. Y por último, el significado es lo que debe producir el aprendizaje. Lo más interesante de esta teoría está en el aprendizaje como participación social.
Esta teoría debe integrar los componentes necesarios para caracterizar la participación social como un proceso de aprender y de conocer. Estos componentes son: el primero, ese significado, que es una manera de hablar de nuestra capacidad de experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo. El segundo es la práctica, que es una manera de hablar de los recursos históricos y sociales, los marcos de referencia y las perspectivas compartidas que pueden sustentar el compromiso mutuo en la acción. El tercero es la comunidad de las configuraciones sociales, donde las persecuciones de nuestras empresas se definen como valiosas y nuestra participación es reconocible como competencia. Y por último, la identidad, que es el cambio que produce el aprendizaje en quiénes somos y de cómo crea historias personales el devenir en el contexto de nuestras comunidades. Estos elementos están interconectados y se definen mutuamente. Las comunidades de práctica están por todas partes. Todos pertenecemos a comunidades de práctica y estas cambian en el curso de nuestra vida. Son tan informales y omnipresentes que rara vez son un centro de interés explícito, pero por las mismas razones también son muy familiares. La mayoría de las comunidades de práctica no tienen nombre y no dan carné a sus miembros. A la hora de replantear el aprendizaje, para los individuos significa participar y contribuir a las prácticas de sus comunidades. Para las comunidades significa refinar su práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros. Mientras que para las organizaciones significa sostener interconectadas las comunidades de práctica. Existen momentos en nuestra vida en los que el aprendizaje puede intensificarse, por ejemplo, cuando somos desafiados más allá de nuestra capacidad de respuesta. Tiene más problemática y exige nuestra atención, por ejemplo, cuando asistimos a clases. Cuaja, por ejemplo, cuando un bebé dice la primera palabra y por último se puede sumir. Para muchos, el aprendizaje evoca inmediatamente en imágenes de aula, profesores, libros de texto y deberes. Pero en nuestra experiencia es una parte integral de nuestra vida cotidiana y forma parte de nuestra participación en nuestras comunidades y organizaciones. El aprendizaje se produce de muchísimas maneras y por una multitud de razones distintas, pero nuestra concepción de este necesita una atención más urgente. En el apartado de la utilidad de la teoría, una perspectiva actúa como guía que nos dice a qué prestar atención, qué dificultades esperar, cómo abordar los problemas. Nuestras teorías son muy prácticas, pues enmarcan nuestras maneras de actuar y nuestras maneras de justificar nuestras acciones entre nosotros mismos y los demás. El aprendizaje no solo tiene valor para los teóricos, sino también para todos nosotros que debemos dar pasos para fomentarlo en nuestras relaciones, comunidades y organizaciones. El campo de estudio de las identidades tiene una extensa tradición, particularmente en el área de la psicología social del trabajo y las organizaciones. Con los estudios se la denomina identidad en el trabajo. Numerosos autores han descrito procesos sociales y laborales que van desde la flexibilización, liquefacción, desacoplamiento, fluidez y fragilización de la identidad hasta procesos de antiedad, desidentidad o de discusión de las identidades, lo que configuraría una crisis identitaria en la contemporaneidad. La noción de identidad busca presentar los resultados de las relaciones complejas entre personas, los otros y la sociedad, así como se configura a través de la relación con varias dimensiones de las relaciones sociales. Estas dimensiones son vocacional, ocupacional y profesional, organizacional, de carrera o simplemente identidad en el trabajo. En el pasado, la construcción de las identidades se daba en contextos más estables, centralizados y objetivamente identificables. Castells ha destacado que aparece cada vez más marcada una nueva lógica social, la lógica de las redes, la cual se caracterizaría por ser descentralizada, fluida e interdependiente, y definiría una nueva modalidad de identidad, la identidad red. En un mundo cambiante, la identidad se vuelve más compleja y heterogénea, dejando de ser un producto de carácter permanente para transformarse en construcciones identitarias temporales. La identidad pasaría de ser una realidad objetiva y colectiva
a una realidad narrativa. Dos proyectos sobre construcciones identitarias contemporáneas en el trabajo tuvieron como objetivo hacer un levantamiento de las principales sistematizaciones y tipificaciones propuestas en la literatura reciente sobre esta temática y realizar una articulación de dichas sistematizaciones. En este estudio se buscó trazar un panorama de lo que ha ocurrido en el mundo sociolaboral contemporáneo en relación con las construcciones identitarias en el trabajo. Todos los autores trabajan en torno a una noción de continuo identitario, que partiría en un extremo determinado por patrones más tradicionales, estables, permanentes y resistentes a los cambios, y terminaría en un extremo definido por una mayor flexibilidad, individualización, transitoriedad y con una mayor apertura a los cambios. Las construcciones identitarias contemporáneas en el trabajo son nostalgia. Este tipo está localizado en el extremo identitario tradicional y tiene su base en la relación de dependencia institucional del modelo moderno de identidad. Cierre. Este tipo también está localizado en el extremo identitario tradicional. En este polo estarían las personas que muestran la necesidad de pertenencia a un colectivo protector. Posibilidad. Este tipo está localizado en el extremo identitario flexible, que es el polo donde estarían quienes muestran una necesidad de cambio constante y preferencia por la vida discontinua, inestable, flexible y dispersa en las redes sociolaborales, que posibilitarían la realización del trabajo a través de proyectos individualmente articulados, pero socialmente legitimados. Instrumental. Este tipo está localizado fuera del continuo identitario. En esta posición existe una dificultad para la construcción identitaria en el trabajo.